saludar a cada uno de ustedes, compañeros docentes de primer y segundo ciclo de las diferentes instituciones y de los diferentes circuitos que componemos la Dirección Regional. Sean bienvenidos a este evento, a esta actividad. Damos un saludo especial a don Giovanni Soto Solórzano, nuestro jefe, director regional de esta Dirección Regional. Saludar también al compañero Bernal, que se ha encargado de coordinar todo el evento a nivel de logística desde la plataforma Zoom, y saludar a los diferentes centros educativos que como tal se han unido, han respondido a esta convocatoria, a este llamado para tener una conferencia especial ahí hoy con doña Alejandra McCook Oviedo, que es nuestra conferencista de esta tarde, para ver un tema de muchísima importancia a nivel o en conmemoración de la celebración del 12 de octubre, del Día de las Culturas, enfocados principalmente en la declaratoria de Costa Rica como un país pluricultural y multiétnico, en concordancia con lo que establece la reforma del artículo 1 de nuestra Constitución Política. Así que sean bienvenidos a esta conferencia. Un saludo muy especial de mi parte. Mi nombre es Dani Jiménez Padilla, soy supervisor del Circuito 02 y voy a estar acá coordinando el desarrollo de la agenda. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes docentes y sean bienvenidos. También un agradecimiento especial por todo ese trabajo que hacen enorme ustedes en sus centros educativos. Gracias por haber sido parte de este tiempo tan difícil que hemos pasado, pero ustedes lo han revertido de una forma extraordinaria. Agradecerles a cada uno de ustedes porque realmente han hecho la diferencia en cada centro educativo, siempre pensando en llevar la mejor educación a nuestros estudiantes, que son la razón de ser. Así que sean bienvenidos y un agradecimiento especial de esta Dirección Regional a cada uno de ustedes por ese trabajo tan extraordinario, buscando siempre la excelencia y la eficiencia en lo que hacemos. Y por supuesto, gracias por esa solidaridad, por ese compromiso que hemos encontrado en ustedes, un gran respaldo para esta Dirección Regional, y hemos logrado de alguna forma amortiguar este efecto tan terrible que hemos tenido con esta pandemia. Sin embargo, ustedes han hecho de que esto sea más sencillo y les agradecemos profundamente el trabajo que han hecho enorme durante este tiempo. Un saludo especial y le damos el pase a don Giovanni, le damos el saludo a don Giovanni Soto Solórzano, nuestro jefe, el director regional, para que les dé un saludo de bienvenida. Muchas gracias y bienvenido, don Giovanni. Muchas gracias, don Denis, y un saludo muy cordial, mi agradecimiento por ayudarnos en la coordinación de esta actividad. A don Bernal, muchísimas gracias por ayudarnos también desde el colegio nuestro. Y bueno, un cordial saludo para cada uno de ustedes, compañeros docentes de primer y segundo ciclo, y de verdad muy agradecido con la asistencia. Esperamos que se nos unan más, porque entendemos que son muchos más los compañeros docentes de primer y segundo ciclo. En el marco de la celebración del Día de las Culturas, a nosotros estábamos pensando en que teníamos que hacer algo diferente para trabajar esa temática. Y vieran que nos pareció sumamente acertado, porque estuvimos conversando con los funcionarios del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro para ver qué posibilidades había de que nos ayudaran con esta temática, y precisamente se va a hacer un trabajito que ahora les voy a explicar para el día de mañana. Es un encuentro académico, unas conferencias que también se van a desarrollar el día de mañana, pero hoy, aprovechando que una persona que es experta en esta temática estaba, digamos, con la disponibilidad de trabajar con nosotros, quisimos que hoy nos diera a nosotros, porque realmente es una oportunidad para cada uno de nosotros, ver este tema, que a veces lo confundimos un poco, y cuando hablamos del Día de las Culturas, entonces estamos pensando que todavía estamos en aquella temática de lo que era el Día de la Raza. Y no, bueno, ahora la compañera nos va a explicar un poco más sobre ese tema, pero yo le decía que a mí me interesa mucho cuando estamos hablando de diferentes situaciones a nivel del currículo, que sepamos, cada uno de nosotros sepamos que nosotros estamos trabajando precisamente lo que es la política educativa, que es la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Y que ahí hay una gran riqueza para nosotros ir desarrollando, y entonces todas las acciones, los programas de estudio que nosotros vamos desarrollando,
están en concordancia con esa política educativa. Y luego también lo importante de lo que es la política curricular, que es precisamente, salió antes, y eso lo sabemos, salió primero la política curricular que la política educativa, pero que se desprende una de la otra, y es educar para una nueva ciudadanía. En el marco de lo que es el Día de las Culturas, yo le decía a la compañera Alejandra que a mí me interesaba que nosotros hiciéramos ese vínculo que hay entre toda esa temática de cultura y lo que es la política educativa. Y bueno, en primera instancia pensábamos que se iba a hacer con profesores de secundaria, de estudios sociales y cívica, erróneamente pensando que es un tema exclusivo para estas áreas, pero nos damos cuenta que realmente el tema de interculturalidad, de pluriculturalidad, de multiculturalidad, es un tema que tiene que ser transversal en el currículo de nuestros estudiantes. Y ya cuando los estudiantes llegan al colegio, donde está, digamos, una persona que ya se ha especializado, ya sea en estudios sociales o en cívica, ya los chicos llegan con una estructura mental bastante formada. Incluso a mí, imagínense, todavía yo estoy pensando en que eso es un tema más de estudios sociales y de cívica, y no, realmente no es así, es un tema de todos. Y precisamente porque es un tema de todos y es una estructura mental que a veces nos vamos formando, y cuando hablamos del 12 de octubre pensamos que es nada más pensar en los pueblos autóctonos de nuestro país y los europeos, los españoles, decimos, de blancos o indígenas. Y Costa Rica es muchísimo más que eso. Entonces nosotros pensando precisamente en la reforma del artículo 1 de la Constitución Política, nos damos cuenta de que Costa Rica no es simplemente blancos y negros o blancos y indios, es una riqueza cultural impresionante en donde hay gente de todos los orígenes del mundo, y de ahí es de donde nosotros tenemos que agarrarnos. Ustedes recordarán que en el transcurso de este año se presentó o se les envió a ustedes este documento que se llama Historia de los cantones y distritos pertenecientes a la Dirección Regional de Pérez Celedón. Y aquí es un pequeño aporte que desde la Asesoría de Estudios Sociales se nos va a dar con respecto a lo que es un poquito la historia del cantón y de cada uno de los distritos con algunos aspectos importantes. Igual tenemos un distrito, el distrito de Ballena, del cantón de Osa, que es nuestro, de esta dirección regional. Entonces ahí también hay un poquito la historia del cantón de Osa, y tenemos unas instituciones del distrito de Saavedra que pertenecen al cantón de Quepos. Entonces también ahí van a encontrar, no es un documento muy grande. Yo le decía al compañero de estudios sociales que se ocupaba que fuera algo pequeño para que lo pudieran usar ustedes desde preescolar o desde primero y segundo ciclo hasta los colegios. Entonces, ahí viene una gran cantidad de información que ustedes pueden utilizar. ¿Eso a qué responde? Responde precisamente a ese aspecto de la política curricular y educativa que habla de que somos una ciudadanía planetaria, pero que tenemos que tener una identidad nacional. Y en esa parte de identidad nacional es donde hoy vamos a trabajar. Ahora ya yo no voy a hablar mucho porque Alejandra tiene una gran riqueza de cosas que nos va a compartir en su discurso. Entonces quiero en este momento pasar a presentarles a la compañera Alejandra Macú. Doña Alejandra Macú estudió literatura y lingüística en la Universidad Nacional, estuvo activa en el programa de arte escénico en la compañía de teatro aplicado de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional, estudió criminología con énfasis en homicidios, es especialista en semiología de la Universidad de Costa Rica, donde estudió la semiótica de las pasiones según Greimas. Tiene 10 años de ser miembro activo de la Cátedra de África y el Caribe en la Universidad de Costa Rica. Como semióloga se ha desarrollado dentro de la historia de África y la historia de los Caribes y el Caribe costarricense. Escritora de artículos sobre Jorge Luis Borges, Ana Istarú, Yolanda Oriamuno, Virginia Grutter, historiógrafa y de la figura de
Chalía Palacios como diáspora afro en el Pacífico costarricense. También es productora audiovisual y directora del material audiovisual del Colegio de Licenciados y Profesores para el Proyecto 21 del Bicentenario. Es investigadora activa de territorios indígenas costarricenses y especialista en interculturalidad y diáspora africana. De educación especial, enseñanza de la literatura, historia de África, historia del Caribe. También dirigió el programa por parte de este colegio, del programa denominado Hacia Centros Educativos Libre de Discriminación. Ella trabaja en el COLIPRO, en el Departamento de Desarrollo Profesional Humano, y ustedes van a ver que el tener a doña Alejandra con nosotros realmente es toda una riqueza y es un honor. Entonces le damos la bienvenida a la máster Alejandra Macú con esta conferencia que creo que va a ser de muchísimo provecho para todos. Entonces, bienvenida Alejandra a esta dirección regional. Nosotros sumamente agradecidos con la respuesta de que usted nos aceptara venir hasta acá. Mañana, para los compañeros que están aquí conectados, informarles que a partir de las 10 de la mañana vamos a tener 2 conferencias. La primera conferencia va a ser con el doctor Quince Duncan. Estas conferencias vamos a transmitirlas a través de la plataforma de Facebook Live de la Dirección Regional. Entonces, los que pueden y tienen el gusto nos pueden acompañar también en esta plataforma para escuchar al doctor Duncan. Y luego tenemos otra conferencia de la maestra Alejandra Macú. Entonces, le agradecemos mucho. Adelante, doña Alejandra. Bienvenida a este territorio tan bello. ¿Tienes el audio apagado? Ya, ahora sí me escuchan. Sí, correcto, ahora sí le escuchamos. Ok, sí. Bueno, para mí es de agradecer el hecho de que Giovanni, en su condición de director regional, pues me haya tomado en cuenta para poder generar reflexiones en torno no solo a la interculturalidad y a todos los elementos que van construyendo las identidades, sino también a poder acercarnos a derribar un poco las estructuras, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Hay varias cuestiones que yo quisiera, o con las que quisiera empezar. Primero, sentir gratitud, ¿verdad? Estar en este espacio de capacitación es un privilegio, ¿verdad? Si pensamos en cómo estamos en estos momentos a nivel de mundo, ¿verdad? Estamos por pandemia. Hace 2 años jamás nos hubiéramos imaginado conmemorar un bicentenario como con las limitaciones que este contexto de COVID-19 nos puso en el escenario. Y bueno, ayer estaba viendo cómo los medios de comunicación felicitaban a Pérez Celedón por el aniversario de su fundación, ¿verdad? Entonces también me uno a esas felicitaciones. Y el estar aquí también es importante para poder generar reflexiones en torno a lo que se ha venido definiendo como interculturalidad, a los discursos históricos, ¿verdad?, que hemos enfrentado, y a los discursos históricos también que hemos derribado, ¿verdad? La idea es poder hacer como un enlace también con lo que se compartió con las compañeras ahora por la mañana, ¿verdad? Y como el tiempo apremia, pues fue una maravilla poder encontrar este espacio con ustedes. Quiero agradecerles desde ya la escucha, ¿verdad? El escuchar, el poder aprender de otras experiencias, poder comentarles cuáles son los movimientos y los paradigmas desde otras referencias, ¿verdad? Y al final de cuentas, la invitación es a que aprendamos, a que podamos escucharnos y que podamos ser partícipes de esta reflexión, ¿verdad? Y ya van a ver por qué es que nosotros y nosotras estamos aquí en este espacio. Por esta razón, me permito entonces compartir esta presentación. Me avisan, porfa, si la ven, ¿sí? ¿Están viendo la presentación, colegas? Todavía no, doña Alejandra, no la estamos viendo de momento. Vamos de nuevo.
Yo creo que ya, ¿verdad? Y ahora sí la estamos viendo perfectamente, sí, ahora sí. Muy bien. Entonces vean ustedes que el espacio que vamos a compartir hoy se llama, un poco desde la reflexión, reflexiones, interculturalidad. ¿A quién le toca y cuándo? Porque tenemos mucho tiempo de estar escuchando mucho sobre interculturalidad y alrededor de ella hemos escuchado no solamente una definición, sino 2, 3, 5, 7 referencias. Y lo más importante es a quién le toca y cuándo. La idea es poder hablar, o yo voy a hablarles más bien desde las diásporas, ¿verdad? Diáspora significa dispersión. Poder hablar desde la educación, que es desde donde nosotros generamos impacto. Poder hablar desde las culturalidades, poder hablar desde la pedagogía, que es finalmente el quehacer, ¿verdad? Ese cultivo, ¿verdad? Y ese trabajo que yo hago dentro de los escenarios áulicos. Y por supuesto que desde la historia local. Vean ustedes que aquí hay algo que reflexionar, colegas. Y es que hace muchos años, a este espacio o a esta fecha del 12 de octubre, se le llamaba Día de la Raza. Y yo creo que eso tiene que ser recuerdo de muchos de nosotros, ¿verdad? Como en las épocas todavía mi mamá hablaba del Día de la Raza, mis abuelas y mis abuelos hablaban del Día de la Raza. Y lo que se conmemoraba en las escuelas, así se decía, el Día de la Raza. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del Día de la Raza en aquel entonces, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Verdad? ¿Qué hacían nuestras mamás? ¿Cómo nos vestían? ¿Verdad? Y si gustan ahí, van anotando en el chat, pero desde sus experiencias de cuando estaban chiquillos y chiquillas. Yo, por ejemplo, compartí ahora en la mañana que mi mamá iba a la pulpería, conseguía un saco, y no de gangoche, un saco. Ella conseguía un saco, le hacía un hueco aquí a la derecha, un hueco a la izquierda, un hueco aquí, me lo ponía, y ya después, cuando tenía el saco puesto con los huecos, lo empezaba a deshilachar, y ya cuando quedaban aquellas tiritas, se iba a donde doña Flor, la vecina que tenía gallinas, agarraba no sé cuántas plumas, ¿verdad? El gallinero que tenía doña Teresa y doña Flor, ponía una cinta de cartón, me las pegaba o las grapaba, y ahí iba Alejandra a la escuela, en el Día de la Raza. Entonces vean ustedes qué interesante, porque al final nuestras mamás y nuestras abuelas respondían a la actividad a partir de un referente. Y el referente para muchas fue la población autóctona, la población indígena. Que fueran los referentes más apropiados o no, difícilmente ni tan siquiera se preguntaron nunca eso, ¿verdad? Sencillamente mi mamá agarraba las plumas de la gallina, agarraba el saco de la pulpería y Alejandra se iba para la escuela, ¿verdad? A conmemorar. Pero ¿qué sucedía en las escuelas en aquel entonces? Yo me acuerdo muy bien. Había una agenda como muy estrecha a la hora de trabajar y relacionar todo este bagaje. Resulta ser que conforme fue pasando el tiempo, aquí en Costa Rica hubo académicos, ¿verdad?, que empezaron a decir, no, es que no podemos hablar del Día de la Raza, porque se entronizaba mucho el discurso o se centraba mucho el discurso en la madre patria. En España, como esa madre patria, ¿verdad?, como esa veneración a la madre, ¿verdad?, ese referente. Es decir, nos definimos a partir de España. Y ese discurso empezó a inquietar muchísimo, colegas. Acuérdense, ese discurso empezó a inquietar porque al final de cuentas, aquí en el territorio nacional y en toda América, estaban resonando identidades muy definidas que no tenían nada que ver con España ni con la madre patria, como los hacían a ver, ¿no? Nada tenía que ver una cosa con la otra. Entonces, esto da cambio al origen del paradigma. Porque entonces, al final de cuentas, lo que se plantea o lo que los estudiosos plantean es que lo que estábamos haciendo era una veneración de un periodo que en realidad estuvo cargado de violencia política, de violencia jurídica, de violencia religiosa, de violencia militar, de violencia sociocultural, de violaciones a nuestras mujeres autóctonas y que aparte de eso, descubrimiento de qué?
Es decir, a nosotros no nos descubrieron, como América ya existíamos, ya estábamos. Entonces empiezan a generar propuestas y entonces empiezan a decir, bueno, cuando ellos llegan acá, lo que hay es un encuentro. Y al día de hoy lo que tenemos son culturas, identidades culturales vivas, identidades culturales que se posicionan, identidades culturales que ya se están haciendo escuchar, que ya se están haciendo oír y que ya se quieren hacer sentir. Entonces ahí ya empieza a cambiar el discurso y vamos a recordar un poco, abro comillas, con la violencia jurídica y la violencia social, la eliminación de los caciques y líderes indígenas como parte de ese proceso. Lo cita Vladimir de la Cruz en un libro reciente que sacó para el Bicentenario. Y entonces tenemos la siguiente cita, abro comillas, la defensa de las tierras, de los hombres y mujeres que las habitaban, la defensa de las autoridades indígenas, la defensa de las comunidades indígenas, de sus valores mágicos religiosos, sus costumbres, tradiciones y usos, provocó gran resistencia indígena. Guerras, enfrentamientos de manera desigual, que deben tenerse como elementos de resistencia a la dominación durante el transcurso de la conquista, de la colonia, porque muchos de estos enfrentamientos se dieron cuando ya se estaba desarrollando el periodo colonial, cuando los españoles ya habían ejercido el control del territorio, se habían asentado, fundado ciudades, prácticamente habían sometido a las comunidades indígenas y a sus principales dirigentes. Y aún en esos escenarios, lo que nosotros nos encontramos fue resistencia. Resistencia de nuestra población autóctona a no morir en torno a sus raíces, a no morir o a no dejarse olvidar en torno de sus identidades. Entonces, vean ustedes todo lo que tuvo que haber pasado en el escenario de la historia para que nosotros al día de hoy, por ejemplo, tengamos información viva sobre la cultura malecu acá en Costa Rica. Todo lo que tuvimos que haber pasado para poder tener información y para poder abrazar la vivencia viva de los bribris, tanto de Talamanca como acá de la zona sur, de los cabécares de allá de Talamanca como los de la zona sur, de la población guainí, de la población bugle. Es decir, Costa Rica tiene 8 territorios indígenas, ¿verdad? Algunos con lenguas vivas, otros con procesos de revitalización, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todo este proceso que tenemos como resultado hoy, cuando vemos máscaras, cuando vemos artesanía, eso es el resultado de la resistencia de nuestras poblaciones. Y menciona Costa Rica, ¿verdad? Porque es decir, podríamos mencionar los aztecas, podríamos mencionar los incas en el sur, podemos mencionar toda la población maya quiché, ¿verdad? De Centroamérica, ¿verdad? Con grandes detalles. Pero al final de cuentas es como hacer un repunte hacia lo nuestro costarricense como autóctono. Entonces resulta ser que el resultado de esto es que ya no está gustando tanto el discurso de la madre patria. Y entonces empiezan a salir manifestaciones a través del grafiti, a través del arte, a través del dibujo, ¿verdad? Que no hay nada que celebrar, que América no fue descubierta, que los procesos de invasión y los procesos de violación fueron terribles. Ahora, no con esto, las inquietudes del discurso están diciendo que es que la violación, que es que los españoles, que no. Estamos muy claros que eso pasó. Nadie está diciendo, vamos a hacer una negación de eso, y tampoco nadie está diciendo, vamos a estar rememorando, ¿verdad?, esos procesos violatorios. No. Lo que estamos diciendo es que ya tenemos una conciencia muy clara y tenemos una voz muy fuerte para determinar y decir, yo ya no voy a hablar del encuentro de culturas desde España, yo ya no voy a referirme a esto como la madre patria, porque aquí hay muchas identidades y todas se están haciendo escuchar, todas se están haciendo ver. Entonces podemos ver entonces dentro de la producción gráfica referencias como esta, ¿verdad? Donde tenemos, ¿verdad? La Pinta, la Niña y la Santa María, ¿verdad? Que nos enseñaban en la escuela, nuestras maestras en su momento, ¿verdad? Como naves que navegan sobre un mar de sangre. Entonces ya empieza a haber un dolor, ¿verdad? Ya empieza a haber un despertar en torno a qué vamos a hacer en las escuelas,
¿qué vamos a continuar haciendo? Vamos a seguir con el poema, ¿verdad? Viendo los ojos hacia esta constitución de madre, hasta esta construcción. Y entonces también se empiezan a dar imágenes como esta, imágenes donde nosotros tenemos aquí referentes de los conquistadores, ¿verdad? En forma de dibujo y en forma de caricatura. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, lo primero que poníamos en el acto cívico, después de cantar y entonar el himno nacional, era la canción de Nino Bravo, ¿verdad? Esa, donde brilla el amanecer, eso es América. Hoy encontré un lugar para los dos. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Y entonces eso era, ¿verdad? Y entonces los chiquitos tocaban con lira, yo me acuerdo, yo subí ahí. Y cuando empiezo a hacer estudio de esto, me doy cuenta que era como la misma manifestación en todas las escuelas, ¿verdad? Y entonces empezamos a revisar este texto y vean ustedes que aquí Nino Bravo empieza a decir, un pueblo que no ha roto sus cadenas. Entonces ahí es donde uno dice, revisemos esto. ¿Por qué mencionar a América desde las cadenas? ¿Verdad? Yo creo que no es la mejor referencia, ¿verdad? Un pueblo que no ha roto sus cadenas. Y aquí ustedes pueden revisar en medios, ¿verdad? Y eso finalmente es lo que se cantaba como un referente. Pues anda, Nino Bravo pues era español y nace en Valencia. Y entonces él va a cantar desde su perspectiva, ¿verdad? En España. Pero entonces ya empieza a molestar, ¿verdad? Desde la parte académica, desde la conciencia de las identidades, ¿cómo se va a referir a América como un pueblo encadenado? Y entonces pasa algo. Y es que estas voces inquietas cambian el discurso. Y eso significa un nuevo enfoque. Que este nuevo enfoque lo que está diciendo es, ya no queremos hablar desde ahí. Ya no queremos hablar desde España. Ya queremos hablar desde lo nuestro. Porque tenemos mucho, ¿verdad? Entonces aquí, un poco el título de interculturalidad. ¿Cuándo y a quién? ¿Verdad? ¿Por qué la escuela? Porque, como ya vamos a ver, y como decía don Giovanni al inicio, tenemos muchos años, ¿verdad? Y eso ha sido resultado, pues, de los mismos procesos, en que nos vienen diciendo que la interculturalidad es un asunto solo de estudios sociales, es un asunto solo de los profesores de estudios sociales, que es algo que permea la educación cívica. Pero conforme vayamos extendiendo la exposición, nos vamos a dar cuenta que hablar finalmente de interculturalidad es hablar de nosotros, de nuestra vivencia, de nuestra historia, de nuestra ruta de identidad. Y eso fue haciendo que el paradigma se fuera cambiando. Denme un momentito porque vieras de que se me está metiendo mucho el viento. Entonces, perdón. Listo, aquí estoy. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, eso hace que se cambie el paradigma. La forma en que empezamos a converger las ideas dentro de las escuelas. ¿Y por qué las escuelas? Colegas, compañeros y compañeras, porque la escuela es un semillero, es construcción de identidades. Ahí somos nosotros y nosotras que echamos las semillitas de la identidad y esos chiquitos nos van creciendo con todo lo que la escuela vaya construyendo alrededor de identidades culturales. Y yo les contaba ahora a las colegas de la mañana, yo les decía, de verdad nosotros somos fundamentales en la vida de un chiquito y una chiquita. Vean, nosotros somos referentes. Y lo que nosotros le digamos a un niño, sea de primer ciclo, de segundo ciclo, eso les va a marcar. Porque están pequeñitos, sí, pero también porque están construyendo. Ellos están uniendo todos los signos que les rodean para finalmente construir, determinar y proyectarse. ¿Verdad? Y yo he dicho, yo tengo una chiquita pequeña,
¿verdad? Ya va para la escuela. Y es decir, lo que le dice la niña Lynn, eso es un antes y un después, ¿verdad? Y me ha dicho, ¿verdad? Cositas que uno ya, mami, pero tal cosa. No, mamá, la niña dice que esto es así. Y me ha dicho, entonces usted no tiene razón, porque la razón la tiene la niña. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde uno dice, claro, aquí es donde la escuela se convierte en un referente. Entonces, cuando nosotros logramos incorporar y entender que la interculturalidad es un asunto del discurso cotidiano, ya ahí la cuestión de que es solo de estudios sociales empieza a tambalearse, porque está en nuestras manos como docentes de aula, ¿verdad? En nuestros espacios. Y eso va a llevar justamente a lo que decía don Giovanni, un cambio de paradigma. Y entonces vamos a irnos a este esquema, colegas. Resulta ser que tenemos mucho tiempo de estar escuchando sobre multi, pluri e interculturalidad. Y muchas veces lo que yo me he encontrado es como si hiciéramos un arroz con leche y al arroz con leche le echamos una vinagreta con chile panameño, después picamos jamón y le echamos jamón, pero después le echamos leche pinito y después de la leche pinito le echamos aceite de bacalao y por último echamos leche evaporada con azúcar morena y revolvemos. Eso es lo que muchas veces nos hemos encontrado cuando escuchamos hablar de multi, pluri e inter. Y esta confusión es muy recurrente, ¿verdad? La verdad es que no habría como decir, de ahí a ver, sí, pero más bien la idea es poder compartir hacia dónde anda cada una de esas. Entonces, yo los invito y las invito a que en su cuaderno, si no tienen un cuaderno, no tienen una hojita, un lapicero, ¿verdad? Que lo puedan buscar, que lo puedan ubicar y vayan conmigo en esta parte. Porque al inicio de la historia, o por lo menos al inicio de esta historia, lo primero que aparece es la multiculturalidad. Esto significa que esto vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Multiculturalidad. La multiculturalidad lo que nos va a decir es que en Costa Rica, que en Perú, que en El Salvador, ¿verdad? Que en mi país existen distintos grupos étnicos. Voy de nuevo. La varios, ¿verdad? La multiculturalidad lo que me va a decir es que en mi país hay distintos grupos étnicos. Entonces acá en Costa Rica vamos a decir grupos étnicos, acá en Costa Rica, bueno, población autóctona, ¿verdad? Población originaria, población indígena, tenemos 8 grupos indígenas, tenemos población afrocaribeña, ¿verdad? Tenemos población afrochorotega, ¿verdad? Que llegaron antes que los afrocaribeños, estamos hablando de los africanos que llegan a Guanacaste en el siglo XVIII, ahí sucede el mestizaje con los chorotegas, hay población afro en Guanacaste, indudablemente, población afro del periodo colonial, tenemos aquí en Costa Rica orientales, ¿verdad? Que les decía ahora en la mañana, que ahora a todos le decimos chino, ¿verdad? Inclusive hasta la pulpería. Y es un ejercicio súper interesante, cómo la pulpería ya empieza desapareciendo el concepto de pulpería y ahora lo que decimos es, voy del chino. Y es el chino, ¿verdad? Y hay que tener muy claro, lo compartía también, de que hay que tener también como ese discernimiento, porque la población china es distinta a la población Taiwán. La población Taiwán no es lo mismo que la población Corea. La población Corea no es la misma que la población Mongolia, no es lo mismo que la población Japón, no es lo mismo que la población Singapur, ¿verdad? Son orientales. Entonces, bueno, orientales, ¿verdad? Y explicarles a nuestros chicos. Pero también tenemos población migrante, y aquí podemos irnos todavía 10 años atrás y podemos poder hablar de distintos grupos étnicos o distintas poblaciones migratorias que han tenido fuertes oleadas acá en Costa Rica, que si yo pienso la cubana, cuando llegan los cubanos y entonces empiezan a aparecer en los pueblos y en las distintas regiones de las pizzerías, por ejemplo. Puedo hablar de la población colombiana, puedo hablar de la población haitiana, por ejemplo, y poder referenciar todo lo que sucede a nivel de zonas fronterizas, población venezolana, es decir, entonces ahí ya se abre la visión. ¿Qué es importante en esto, colegas?
Reconocer que en Costa Rica no somos blancos. Por más piel clara que usted sea, por más ojos verdes, turquesas, azules que usted tenga, somos producto de un mestizaje. Y al final de cuentas, cuando usted estudia toda la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta de que al final este concepto de ario, aria, ¿verdad? Una raza aria, no. Siempre hemos venido caminando desde la historia de la migración, desde las movilidades. Entonces, aquí también poder decirles, chicos, aquí somos mestizos, ¿verdad? Y el que es afro con mestizo, afro-mestizo, y poder ampliar. Entonces, esa es la multiculturalidad. Hasta ahí. La multi me reconoce que en mi país, en mi región, hay distintos grupos étnicos, punto. Y me los describe. La pluriculturalidad es un segundo nivel. La pluri alude a los derechos de estos grupos étnicos. Y ahí radica la diferencia. Ya la pluri, al hablar de derechos, me está reconociendo, ¿verdad? Que como mujer negra yo ando con mis trenzas, ¿verdad? Y que dejen de decirme que parezco a Bob Marley y que mi pelo huele feo o raro. Pluriculturalidad me abriga derechos. Población indígena, igual, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, población judía, sus celebraciones, ¿verdad? Es decir, la pluriculturalidad me da derechos. Pero nada hacemos teniendo el reconocimiento, teniendo muy claros cuáles son los derechos que me delega la ley, si al final no hay convivencia. Si no hay convivencia entre estos distintos grupos étnicos, lo que se va a fomentar es el estereotipo. Lo que se va a fomentar y lo que se va a alimentar es esa idea preconcebida del otro, porque es decir, lo que yo no conozco a mí me causa miedo y el miedo me va a causar prejuicios, me va a causar estereotipos, ¿verdad? Y entonces esa es la interculturalidad, acercarme al otro, hacer ese cruce. Siempre a mis estudiantes yo les hago esta metáfora. La interculturalidad es el cruce, ¿verdad? ¿Cómo cruzo? ¿Cómo conozco? Porque cuando yo decido pasarme de acera, mis miedos van a desaparecer, mi prejuicio ya no se va a sostener, porque ya estoy conociendo. Y a partir de ahí yo tomo decisiones para poder seguir educando y educando a una nueva ciudadanía. Entonces, ¿qué quiere decir la interculturalidad? Que los escenarios han cambiado, que los escenarios no son estáticos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo, Alejandra Macuc de San Juan de Limón. A mí me nombran en una escuela aquí en Pérez Celedón. Entonces yo me traslado. Yo hago viaje, agarro a mi chiquita, agarro a mis perros y me vengo aquí para Pérez Celedón. Eso se llama migración interna, ¿verdad? Yo estoy siendo migrante, yo me estoy desplazando del Caribe costarricense, ¿verdad? Estoy atravesando, me vengo para Pérez Celedón y entonces, ¿qué sucede? Empiezo a ver la región, empiezo a ver la escuela, mis compañeras de trabajo, mis compañeros de trabajo, ¿qué distingue a Pérez Celedón? ¿Verdad? ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es la identidad? ¿Cuáles son esos rasgos de historia local, de cultura local? Entonces mi hija que tiene 5 años va creciendo en Pérez Celedón y llega a 15 años y se crió en Pérez Celedón y los escenarios cambian, ¿verdad? Entonces aquí decimos, mira, sí, esa muchacha es de Limón. ¿Hace cuánto viene acá? Bueno, ella tiene 11 años, 5 años de estar aquí, trabaja en aquella escuela. Los escenarios cambian. Las migraciones son motores constantes de cambio. Eso quiere decir que la movilidad es importante, ¿verdad? Y quiere decir que la interculturalidad nos pertenece. Quiere decir que ya esa idea de que el discurso histórico o de que la interculturalidad es un discurso únicamente del historiador, mentira. ¿Saben por qué? Porque está su historia, la mía, la de su abuelita, la de su mamá, la de mi papá. Y vamos sumando absolutamente todas esas historias y ahí nos vamos a dar cuenta que ese punto de encuentro es justamente la interculturalidad. Y que entonces aquí estamos todos y todas. Vean esa foto, vean qué interesante. Esa foto la enseñaba yo y vean ustedes, esa es la selección de Francia
de 1998. Francia 98. Y esta es la selección de Francia del mundial anterior, de hace 4 años. Vean ustedes el giro de 1998 a este 2000, hace 4 años. Vean ustedes el cambio. Y sobre esto han pesado comentarios. Ah, sí, la selección africana de Francia, ¿verdad? Y son muchachos nacidos en Francia, de papás africanos. La migración, una vez más, como un componente conductor de las identidades. Y un pronto a otro, si en 1998 nos ponen esta foto, muy desde el estereotipo, uno quién sabe qué cosas hubiera dicho, ¿verdad? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Ellos, sí, son franceses. Y no afrofranceses, franceses. Sus padres responden a migraciones de los 52 países de África, ¿verdad? Aquí tenemos jugadores de padres de Senegal, de Costa de Marfil, del Congo, de Guinea-Bissau. Es decir, aquí tenemos el reflejo de cómo la interculturalidad cambia. Y aquí están. Los vemos superposicionados, referentes del fútbol internacional, de la selección, ¿verdad? De Francia, el caso de Mbappé, ¿verdad? Papá negro y mamá francesa, ¿verdad? Y una francesa clásica, ¿verdad? La mamá es blanca, ojos turquesa, cabello. Entonces, cuando pensamos en el gobierno de Costa Rica y pensamos en educación y pensamos en interculturalidad, esto nos atraviesa a todos, ¿verdad? Porque inclusive mi trabajo de oficina, si soy administrativo, bueno, nuestros orígenes, ahí están. Y eso conforma una historia, que conforma las historias de nuestras identidades. Y repasamos ahora en la mañana que la ley fundamental de la educación costarricense en el principio A plantea: ley, la formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. Entonces, cuando me dicen amantes de su patria, aquí es donde uno dice, bueno, ¿y qué es patria? Patria soy yo, patria es todo lo que me cobija, todo lo que me rodea, todo lo que yo amo, las melcochas o las galletas polacas que yo me comía cuando estaba chiquitilla, el chanchito de barro de color amarillo, pintado de colores que me regalaba mi mamá y que yo le metía un billete de 500 de aquellos que eran anaranjados en diciembre y en febrero ya lo estaba quebrando. O sea, todos esos referentes, ¿verdad? Patria. Porque al final cuando amamos la patria, lo que amamos son esos signos que nos dan identidad, que nos dan reconocimiento. Por eso voy a ir al ejemplo del fútbol. Por eso cuando la selección nacional está en un mundial y salen los chiquillos, los que sean, y se escucha el himno nacional porque están jugando con Corea del Sur, a uno le dan ganas de llorar y se le pone así el pelo de gallina y uno dice, uy, es que las notas de don Manuel María Gutiérrez y la letra de José María Celedón, ¿verdad? Y, claro, esas fibras, esas cositas que a uno le hacen temblar, patria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotras, las maestras, que nosotros, los maestros, somos referentes de esa construcción. Y en la ley, en el punto E, plantea conservar y ampliar la herencia cultural. Conservar es, reconozcamos cuáles son mis orígenes, de dónde vengo, quién soy, pero entonces me permito conocer la comunidad oriental de Costa Rica. Yo, Alejandra McCook, soy hija de un hombre afro, soy hija de una mestiza, ¿verdad? Me crío en Limón, soy de Limón, tengo mi apropiación identitaria como limonense, como dice el dicho, a donde quiera que voy, limonense soy. Ok, yo ya tengo muy claro esto.
pero entonces me permito conocer a la comunidad libanesa de Costa Rica, me permito conocer a la comunidad judía askenazi de Costa Rica, me permito saber que en el periodo colonial hubo población judía sefardí en Costa Rica, es decir, amplío esa herencia cultural que es Costa Rica. Y entonces, agarrada de la ley fundamental, están las políticas. Y las políticas están para guiar. Es decir, las políticas no están como para ponerlas en un cuadro, ¿verdad? Y de ahí contemplar, no. Las políticas están para poder fundamentar acciones, para poder encaminar el ejercicio pedagógico. Y entonces, dentro del Ministerio de Educación Pública está la política educativa y está la política curricular, como decimos, ¿verdad? La política curricular, lo curricular. ¿Verdad? Que ya estamos ante la transformación curricular, las plantillas, es decir, todo eso de lo cual nos hemos apropiado. Pero ¿por qué esto es importante? Porque nos damos cuenta que todo va de la mano. La Ley Fundamental de la Educación, que nos dice formar estudiantes, ciudadanos amantes de su patria. Bueno, estamos educando para una nueva ciudadanía. ¿Y qué significa esto? ¿Esto es poético? No, es un reto. Poder hacerle ver a mi comunidad estudiantil, a mi estudiante pequeñito que está ahí en la escuela, ¿verdad? Cuando ya me llega a sexto, es un preadolescente tirando a la adolescencia, ya en muchos casos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus responsabilidades como ciudadano y cuáles son esos elementos que tiene su identidad? La práctica pedagógica, ¿verdad? Que tiene que tener una visión holista con base en los derechos humanos. Esto está relacionado con la función docente, la función que tenemos como cuerpo profesorado en promover prácticas pedagógicas, ambientes de aprendizaje innovadores, acción formativa, que se transforme el proceso educativo, porque claramente es un paradigma inclusivo. Y entonces aquí tenemos la referencia. Tenemos lo que hemos leído y ya lo que hemos estudiado y en lo que nos hemos capacitado en torno a la transformación curricular, con permiso. Tenemos 4 dimensiones. La primera dimensión, maneras de pensar. Y ahí tenemos las habilidades potenciadas. Dimensión 2, formas de vivir en el mundo. Tenemos las habilidades. Y ahí tenemos ciudadanía local, responsabilidad personal, social, estilos de vida saludable. Dimensión 3, dimensión 4. Herramientas para integrarse al mundo. Es decir, no solamente soy yo ahí en el aula, sino cómo se me abre el mundo, ¿verdad? O cómo me explican o me llevan de la mano para entender cómo se integra esta persona que ha estado en procesos al mundo y la forma en que yo me relaciono con otros. Aquí tenemos la referencia, ¿verdad? De estas categorías también que plantea la política de transformación curricular. Y esto es una metáfora. Porque a veces nosotros quisiéramos como maestras, como educadores, como maestros, que el escenario de aula sea como el primer dibujo, ¿verdad? Y usted dice, voy directo. Me pongo los patines y me voy en vuelo directo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que no es así. Pero yo también pienso que aburrido que fuera así, ¿verdad? Porque yo estoy casi segura que todos o todas vamos a coincidir que justamente de cada uno de esos retos, de ese campo traviesa, ¿verdad? Que vemos ahí abajo, es que adquirimos todas nuestras herramientas para educar más y mejor. Entonces, la interculturalidad parte de nosotros como facilitadores conscientes de nuestra identidad, de nuestros entornos, para asumir el nuevo paradigma de la sociedad intercultural, para poder impulsar una educación sin discriminación ni racismo, para asumir una actitud intercultural, para descentralizar, ¿verdad? Y caer en lo regional, ¿verdad? El sistema educativo de acuerdo a las características lingüísticas y culturales de la población, para derribar estereotipos. Y aquí, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de xenofobia,
hay que detenerse, analizar y poder trabajar eso, ¿verdad? Porque, a ver, como seres humanos, todos y todas tenemos estereotipos, ideas preconcebidas naturalmente. El problema, y lo planteo como problema, es que nuestras acciones se dirijan y se encaminen a partir de nuestros prejuicios. Ahí está el problema. Y un problema porque va a causar dolor en otra persona, va a causar dolor en mí mismo, en mí misma como persona, ¿verdad? Y reconocer, y como dijo la doctora Carmen Hutchinson de la Universidad Nacional de Estudios Afro, ella lo decía muy simple: esto es como Alcohólicos y Anónimos, si yo no lo reconozco, yo no lo puedo superar. El racismo, si yo no lo reconozco, yo no voy a poder superarlo. Y pongo un ejemplo. Hace muchos años, a long time ago, diríamos en Limón, yo tuve una conocida que me dice: no, Alejandra, pero es que yo no soy racista. Pero Dios guarde, mi hija me llegue con un novio negro. Dios guarde. ¿De cómo? ¿Por qué? Es que, y ese fue el gesto que me hizo, es que tienen así como, las manos como monitos. No. Entonces yo le dije: pero, ¿racista? ¡Ay, jamás! Entonces ahí cuando Carmen Hutchinson llega y dice: si yo no reconozco esto, yo no lo puedo superar, digo, tiene toda la razón. Entonces la interculturalidad también nos llama como a poder hacer una revisadita, ¿verdad? Un estado de la cuestión, o como diría mi abuela hace muchos años, ¿verdad? Un examen de conciencia para revisarnos, ¿verdad? Hacia dónde estoy tirando, hacia dónde estoy yo, para ya poder entonces entrarle a esta interculturalidad o a estos elementos integrales de las identidades que yo sé que andan por ahí. Sí, una identidad con referentes universales, ¿verdad? Un referente mundial, ¿verdad? Sí. Global, toda la cuestión global. Pero vean ustedes que de esto, la idea, o lo que nos invita a la política, ¿verdad? Curricular, es hacer como ir haciendo ese zoom, ¿verdad? Y esta foto de Costa Rica en satélite me encantó, me encantó. Así nos vemos, así nos ven allá, cuando están en la luna, diría mi hija. Así nos vemos, ahí está este país que tanto amamos, por el que tanto nos esforzamos, el país a quien nosotros educamos con nuestra población escolar. Pero si hacemos más zoom, aquí ya estoy. Y ese mapa o esa parte del mapa también es muy familiar. Y aquí ya tengo nombres, ubicación, apellidos, y aquí estamos. Entonces, la escuela es fundamental. Y entonces ustedes me pueden decir: sí, pero ¿cómo aplico yo la interculturalidad? ¿Verdad? Porque aquello queda como en la escuela sacra de los dioses, ¿verdad? Aquella academia que no baja. Y yo necesito bajar, porque yo tengo chiquitos en la clase, y tengo mamás, y tengo tías y abuelos, tengo una comunidad familiar que atender a la par de la escuela, y tengo, ¿verdad? Y tengo. Primero, reconocer que interculturalidad es identidades. Es de dónde vengo yo. Entonces, interculturalidad viene a ser escucharme, escucharnos y aprender en ese ejercicio de escucharnos. Entonces, preguntarle a los chiquillos, ¿verdad? Una de las asignaciones puede ser: ¿cómo somos en Costa Rica? ¿Cómo dicen que somos los ticos? Y vean, y los chiquillos a ustedes le tiran, ¿verdad? Como quien dice, a 3 por 1000, rapidísimo. Bueno, ¿y cómo somos en Pérez Celedón? ¿Y cómo somos, ya mencionando el lugar donde está la escuela? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos han dicho que somos? Porque aquí viene algo, y es que tenemos siglos de estar enfrentando el discurso del blanqueamiento. Y este blanqueamiento fue una elección consciente de las figuras de autoridad de los gobiernos de Costa Rica, siglo XVIII, siglo, ¿verdad? XIX,
en la gran conformación de los imaginarios de Costa Rica. Y no lo dice Alejandra Macuc, lo dice la historia, los referentes, ¿verdad? Y hay referentes de presidentes específicos de la República, ¿verdad? Braulio Carrillo, por un lado, haciendo de las suyas, José María Montealegre, por otro lado, es decir, ahí tenemos como para pasar lista. Y nos han dicho y nos hemos convencido que somos blancos. Estamos convencidas de que somos blancos. Pero no. La realidad de esto es que hay que abrazar esa identidad mestiza. Si lo quieren ver, ese revoltijo, sí, venimos de ahí, eso somos, aquí estamos. Y qué bien, porque salimos más fortalecidos, salimos más enriquecidos. Porque vean ustedes que hasta los años de 1970, o sea, ayer, las poblaciones indígenas de Costa Rica se unen para desmentir lo que el gobierno o que los gobiernos o que el discurso gubernamental vino diciendo de que aquí no habían indígenas. O sea, 1970, eso fue ayer, muy desde la metáfora. Pero vean ustedes los avances que hemos tenido en materia de educación indígena, el Departamento de Educación Intercultural que tiene el Ministerio de Educación Pública, donde tiene sus asesores nacionales indígenas, ¿verdad? Personas con formación curricular, personas, ¿verdad? Sobresalientes, personas que hablan de sus grupos. Entonces, esos son avances, ¿verdad? En interculturalidad es fundamental reconocer que una cultura es el producto de una historia propia y original. Entonces, aquí, y esto lo dije en la mañana, lo voy a decir con mucho cariño, pero también con mucho cuidado. Hemos tenido años de que Costa Rica es referenciada con música guanacasteca. Y el baile, ¿cómo es? El punto guanacasteco y el torito y Amor de Temporada, que es preciosa. No estoy diciéndolo. Luna Liberiana. Pero yo, por ejemplo, no me veo representada con lo guanacasteco. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos años hemos tenido como nación referenciándonos como si esto fuera lo único que hay? La buena noticia es que tenemos mucho, ¿verdad? El baile de los diablitos de la comunidad boruca, por ejemplo. Damos del hombro a eso, ¿verdad? El calipso ya como patrimonio, ¿verdad? Costarricense, en torno a la música también, ahí lo tenemos. La polca de Cartago y la polca herediana, tenemos polca. Y uno dice, ay, pero ¿cómo? Sí, tenemos polca. Punta Arenas, el bolero chuchequero, Dios mío, el bolero es una maravilla referencial, ¿verdad? Cuando escuchamos las letras de Gilberto Hernández y toda esta generación de boleristas. Entonces, ¿qué podemos hacer en interculturalidad? Eso, ir sacando del baúl lo que es de aquí para que sea conocido por todo el país. Ahora, yo no estoy diciendo que todo esto que a mí me represente en Guanacaste sea malo. Estoy diciendo que académicamente no ha sido lo más apropiado. Porque ya el artículo número 1 de la Constitución Política plantea: Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural. ¿Eso qué significa? Que aquí hay algo más que el guanacasteco, el punto guanacasteco. Entonces vean que tenemos un reto muy importante, porque entonces es ir recolectando y haciendo que nuestras voces se hagan sentir y escuchar, pero que sean conocidas. Nosotros somos portadores. Y entonces yo hablaba, vean, colegas, esto que les estoy hablando no es solamente porque mañana es 12 de octubre, es porque al final las identidades nos bordean todos los días y es un ejercicio de todas las horas. Cuando yo tengo un chiquito que es indígena y se siente acomplejado por su complexión indígena, yo tengo que hacer algo en la escuela. Cuando yo tengo un estudiante que tiene complejos por su grupo étnico, por su origen,
Yo tengo que y ahí y esa es la maravilla, la interculturalidad nos da esa llave para poder. Entonces, ¿el calendario escolar tiene efemérides? Sí, las tiene, pero son una cita importante para poder adentrar en cada una de las conmemoraciones, pero esto es diario, ¿verdad? Esto no es solamente porque mañana es 2, no, esto es diario. El diálogo es fundamental. Reconocerme, ¿verdad? Y yo lo decía en la mañana, tengo chiquitos que tienen abuelos nicaragüenses y que nadie sepa. Hay algo que duele. Ahí hay algo que duele profundamente. ¿Por qué yo voy a esconder mis abuelitos? Porque es que en la escuela también hay un contexto, bueno, esas son, o hacia ahí es donde nosotros debemos ir. Y no tengo que tener un doctorado en historia contemporánea de formación de identidades para decir, y entonces el teórico plantea X, Y, Z. No. Eso, nuestra intervención es desde lo cotidiano. Entonces, Costa Rica viene a ser como este fluctuar: población originaria, población afro, mestizaje español, población oriental, que de acuerdo con el último censo, la gran mayoría es población china, población taiwanesa, que no es lo mismo. Podríamos tener después un espacio para estudiar un poco la historia de China, Taiwán, Japón y Corea. Es súper interesante. Oleadas migratorias contemporáneas, ¿verdad? Que otros grupos étnicos, y así. Es decir, somos una licuadora, ¿verdad? Y entonces yo me enamoro de un chino y entonces ya tengo un chiquito chino y entonces el papá es chino y yo soy afrocaribeña y entonces le heredo a Costa Rica un chiquito intercultural y ese chiquito habla español y ese chiquito habla inglés criollo en Limón y el chiquito aprende a hablar, ¿verdad? Mandarín o coreano, si fuera coreano, vietnamita, si fuera, ¿verdad? Es eso. Tenemos también población autóctona, lo hemos dicho, ¿verdad? Eso es un mapa lingüístico tomado de la UCR, del Dipalicori, ¿verdad? Es decir, tenemos población indígena, no podemos decir que no. Otro ejercicio interesantísimo de poder trabajar con los chicos, con las chicas, es el diario, es el diario de mis abuelos a través de un árbol. ¿Verdad? Aquí estoy yo, pero ¿qué me antecedió para yo llegar a estar aquí? ¿Verdad? Y ahí van a saltar sorpresas, rescatar historias. Tenemos que rescatar las historias de la familia. Y después trabajar en círculos, ¿verdad? Vamos a escuchar a Sofía, vamos a escuchar a Daniel, vamos a escuchar a Pablo, vamos a escuchar a Luis Carlos y escucharnos, ¿verdad? Y cuando surgen cosillas, ¿verdad? Donde los chiquillos empiezan, ¿verdad? Hacer mediación. Vean, mis amores, sí. Es decir, la migración con Nicaragua ha sido constante. Claro que vamos a tener abuelitos nicas, pero ¿qué tenemos de los nicas? Y entonces vamos y revisamos César Meléndez, ¿verdad? Poemas de César Meléndez, el Nica de César Meléndez, ¿verdad? Que fue una obra mediática referenciada de mucha reflexión social, y ahí nos vamos. Otra idea: anoto lo que conozco sobre los indígenas costarricenses, y aquí es la lluvia de ideas, ¿verdad? La pizarra, ¿verdad? ¿Qué han escuchado usted? ¿Qué información tenemos? ¿Qué manejan ustedes de la población indígena costarricense? Y entonces, lo decía en la mañana, aquí va a llover de todo. Aquí hay que prepararse porque aquí pueden caer o cosas muy pertinentes o cosas que uno dice, bueno, aquí está mi oportunidad. ¿Verdad? ¿Y usted por qué me dice eso? ¿Qué sé yo? No se bañan. ¿Por qué me dice eso? Porque tal y tal y tal cosa. Bueno, es que, y ya empieza uno a investigar y empieza a encauzar, empieza a mediar, empieza a educar, empieza a ir cambiando la visión. Población afro, yo recomiendo un cuento de Don Quincy Duncan que se llama Un señor de chocolate. Es un cuento simpatiquísimo, es un cuento escrito en una prosa, en una narrativa muy familiar, donde Queens cuenta como un chiquito de 6 años, ¿verdad? Lo toca y el chiquito se imagina que él es un chocolate gigante, lo ve el color de chocolate y entonces él cuenta cómo este niño aprende de la población afro, ¿verdad? Con ese componente
que Marcus Garvey ha dicho fuertemente en pie de lucha, ese blackness, to be black, to be proud, sentirse orgulloso de ser negro. Entonces, la metáfora es el chocolate y es muy simpático, porque los niños aprenden también muy desde la metáfora. Yo este material lo dejo con la asesora o el asesor respectivo para que les llegue a sus correos electrónicos. Los cuentos de la araña Nancy, yo los tengo también traducidos ya al español. Bueno, leamos a Nancy, era un vivazo, un vivazo. Usted veía cómo, y a Nancy a usted lo baila en todo. Usted dice, no, yo no puedo con Anansi, be like Anansi, hay que hacer como Anansi, un vivazo. Entonces, estudiar la población afrocaribeña a través de los cuentos de Anansi. Los documentales en YouTube, ustedes se ingresan y ponen documentales construyendo la nación costarricense, UCR, y salen 4 documentales muy valiosos todos. El MEP les hizo guías didácticas a estos documentales. Ustedes se meten a la página del MEP, se van avanzando recursos y ahí está el material. Pero nosotros en Colipro hicimos también un material muy valioso para este marco del Bicentenario, donde quisimos dar el énfasis de una Costa Rica intercultural. Exacto, eso es lo que nosotros queríamos compartir. Y el testimonio es parte o es el sostén de este material. Yo creo que la virtud o la bondad de esto es que son historias humanas, son historias referenciales. Entonces, por ejemplo, tenemos a Milagro Bando Matarrita, que quien la ve puede decir, ay, sí, es de Limón. No, ella es afro-chorotega. Y entonces hablamos de cuál es esa presencia africana en Guanacaste en el siglo XVIII. Tenemos este otro muchacho, Seyuye, es sino descendiente, ¿verdad? ¿Y por qué lo pusimos? Costó muchísimo, pero lo logramos, porque al final de cuentas es también enseñar y aprender a no solo ubicarlos vendiendo chop suey, y lo digo con el mayor cariño, ¿verdad? Pero no. Este muchacho es un neurocirujano, tenemos cardiólogos, tenemos dermatólogos, sino descendientes, ¿verdad? Sus papás vinieron, fundaron su sodita, su restaurante y sacaron sus hijos adelante, pusieron un lavacar, ¿verdad? Es como también ir quitándose la idea de que, ¿verdad? Orientales, sí, solo chinos y venden chop suey. Esto es muy amplio. Población libanesa, población judío sefardita, ahí tenemos a Alejandro Suevi y Mayra Bejarano, Alejandro es Bribri, Mayra es Bugle, ¿verdad? La comunidad buglere, comunidad europea en el documental número 2, tenemos a Rosa Solano, ¿verdad? De la comunidad Malecu, Cynthia Skull Francis, afrocaribeña, documental número 3, Sarita Giverstein Kukielka de Robinsky, esta es la esposa del señor que escribió las de Paso Ancho, las Fisgoras de Paso Ancho. Tenemos a Olivia Celedón Rodríguez, es nicaragüense, ella es de Estelí, y tenemos aquí de la zona sur, aquí de San Vito, a Ivo Consumi Mañi, el último italiano que queda vivo de toda esa generación, el vino chiquillo, él cuenta la historia, ¿verdad? De cómo hicieron esa carretera, de cuáles fueron las condiciones. Tenemos la población francesa, la población británica. Hay un capítulo 4 bellísimo alrededor de la educación y, por supuesto, la junta directiva del Bicentenario que hizo posible que este material estuviera en nuestras manos como material y recurso didáctico. Otro ejercicio puede ser, ¿verdad? Una lista de estas, ¿verdad? Población indígena, afro, oriental, alguna otra población. Chiquillos, elementos de la cultura indígena, valores culturales de la población afro, principios cosmogónicos de la población oriental, ¿verdad? Prácticas culturales, acontecimientos históricos y poder generar toda una conversación alrededor de esto. Otra práctica que se está usando en los materiales académicos son estas, se llaman mapas sonoros, vean qué bonito, vean este. Así suena Guanacaste. ¿Cómo sonaría Pérez Celedón? ¿Cómo sonaría el pueblito donde yo vivo, en Pérez Celedón?
Vean qué lindo ejercicio, se llaman mapas auditivos. Y ahora el teléfono es un recurso, ¿verdad? Perdón, Alejandra, es que no sé si fui solo yo, pero no logré escucharlo. No se escuchó. Ok, Yo vamos a ver. personalmente no sé si los demás Alguien personas lo en el escucharon. chat que nos pueda, si escucharon la Dicen que Tanela. no lo escucharon, dice Bueno, entonces lo que voy Daylin, a hacer. Roxana, bueno, muchas gracias, sí, dicen que no lo escucharon. Ok, vean lo que voy a hacer entonces. Dejé de compartir. Muchas gracias, colegas, porque es importante. Bueno. Vamos a ver y vamos a poner otra vez cómo se escucha Guanacaste. Ok, all right. Ok, vamos a ver. ¿Escucharon? Sí, perfectamente. Así suena Punta Arenas, ¿verdad? Vea, esta es así, este es un copo, me parece, oigan. Hay rosquilla, canela, rosquete, empanada casera, tamalito asado. Hay rosquilla, canela, empanaditas. Hay rosquilla, canela, rosquete, empanada casera, tamalito asado. Hay rosquilla, canela, empanaditas. Y ven, y así suena la abuela, pero el copo es de todos los parques centrales, ¿verdad? Donde uno esté. Entonces, ¿cómo suena Pérez Celedón? ¿Cómo suena, verdad? Donde yo soy. Entonces, vean ustedes que al final ya tenemos como muchas herramientas para poder trabajar la interculturalidad y vamos a ver ese doctorado en historia con no, es un lenguaje nuestro, porque al final se trata de identidades. Cierro mi participación con este resumen. Es un resumen de qué es lo que ustedes van a encontrar en estos 4 documentales. Espero que sea de su máximo provecho, ¿verdad? Y es un material que hace referencia a distintos grupos étnicos y entonces se los comparto a continuación. ¿Desde cuándo hay Ayami paisashkeno, wasa tsirin, wayat sil, ade kwasapako, sa tutsu. Y pa que João eruto, como tinha, segurar que, me creto así, querer mapa. Jico, que es esto,
cane con yepon. E con ayer pacheto, y yo, un seré, esto va a ser session, un es segurar que, y toda segurar, se copiar que, el baño chiquito, que se un EGS, y nieto, y todo eso, el yepa con otro, ser ruido, sexto ruido, bure buike, y se mueve que eso, guaña, ni que, sexto era el sexto, sétimo era el séptimo, y es que se con otro es ocho, yepa con otro es ruido. Con eso, ya que para con ellas, ya y chaco, onde estoy paco, im se tocou biqueito, im se biqueito, governo com outro se esquiva com outro se tutso, se caneo, se ruyo, no burebu que será titilecone, esto mi sella, que mío si guapa y turiquillo. Tem muito arrojable, bosiliguá. Kleho guat nyani yang amandi nyani yang klep degede yang mini amandi ba mu ya he o aben on complica y sigue de tabaga da del ho yang hojal sengel an hogeble nga mas wi yang hogeble yang miam que rasim chigeblen guat de gem no ken tu sum sin mu yan mundagable ki que hogeble nga mas. Estamos soñando hasta llegar a ser presidente. Y a los chiquillos míos yo siempre les digo, y a los jóvenes siempre, donde quiera que vayan ustedes, no se avergüencen. Tienen que decir que somos malecos. A 200 años, como nación, debemos volver los ojos a una Costa Rica realmente multiétnica y pluricultural. Hacemos un recorrido por periodos históricos, oleadas de distintos grupos étnicos que a como fueron llegando, también se fueron quedando. Costa Rica es amplia y heterogénea. Veremos entonces, durante los 4 capítulos de esta serie documental, cómo Costa Rica tiene distintas historias, distintas formas de haber llegado, y todas son Costa Rica. En cómo la historia nos muestra distintos recorridos, caminos, y cómo todos en verdad amamos este país que no se cansa de dar, de abrazarnos, de hacernos sus hijos en esta patria cálida y con lenguas ancestrales. Y cómo la educación en este bicentenario ha sido un baluarte fundamental. En cómo nosotros, docentes, hemos sido pioneros en educar amando a la patria y cultivando la democracia desde cada uno de nuestros centros educativos. Cuando se dan las diásporas, esta primera diáspora que los españoles, los judíos españoles sefardíes tuvieron que salir de España por la persecución de los reyes católicos, se van a distintos países. Entonces siguen todavía con la denominación de sefardíes, a pesar de que vivieran en diferentes países. Pero en sí, sefardí, sefarad, es el que vive o el que es originario de la península ibérica. Y otros, la mayoría, se vienen a Latinoamérica. Y muchos de ellos llegan a Costa Rica. Siempre recuerdo a mi abuela diciéndome, no se ponga esa ropa porque la hace ver más negra. Que a mí nadie me contó eso, ni en la escuela, nadie me contó eso, ni en el colegio. Me siento sumamente orgullosa, feliz. Yo le digo a todo el mundo que soy guanacasteca y llevo en la sangre pues el negro. Fui un niño de la guerra y vine a Costa Rica el año 1956 en Punta Arenas, porque llegué en barco y en el mismo barco en el cual llegué me casaron. Habían llegado
muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes. Más el negocio del café. Bueno, Costa Rica siempre fue un país muy afrancesado, ¿verdad? Siempre cercano a ese espíritu de la Revolución Francesa. La bandera de Costa Rica es la de Francia desdoblada. Vine aquí, había un montón de chancho de monte. Hoy en día hay más de 100.000 personas que viven en una casa bellísima. All right. No Comoa period. The Afro-Caribbean population. We're arriving at December 25, you know. In 1872, we were citizens of the British Crown. We come here under concession to build the railroad. We was professional. Stop saying we come from slave. And that we couldn't pass to Realba. Today, me can tell you that we was never slave. What if we Afro-Caribbean workers didn't come here? The most away was from Jamaica, and we settled in a Limon. We make Limon our country, our house. And make me tell you something, we build Costa Rica. You don't believe me, huh? The 80% of everything come through Limón. So, let's go back to our roots. Yo siempre he pensado que lo más importante, la contribución más valiosa de nosotros los descendientes llegados de Jamaica, ¿verdad?, a Costa Rica fue la construcción del ferrocarril. Porque cuando se acabaron los dineros del contrato, la gente no hizo trabajo gratis por varios meses, ¿verdad? Y por otro lado, con eso Costa Rica pudo accesar a los mercados de Europa. Entonces, estamos diciendo que sentamos las bases de la riqueza nacional, el aporte más importante. Después vendrá toda la parte cultural, la culinaria, el deporte, todo lo que usted quiera, pero eso hay que reconocerlo. Estamos muy agradecidos con la familia china y el proyecto de vida de ellos está definido. Sus hijos tienen que estudiar. Ellos trabajan como unos hormiguitos y tenemos que aprender de los chinos. Yo entré como un mudo porque no sabía español. Ingresé a la escuela Napoleón Quesada. Asistí al liceo Rodrigo Facio Brenes. Hay una señora en el barrio, doña Teresa, que era la pulpera del barrio. Era en esa época la encargada de bautizar a todos los asiáticos que llegaban a Costa Rica. Digamos que ella me bautizó Luis en el momento. Sin embargo, en la época universitaria, entonces, y Luis es un nombre popular, entonces habíamos muchos Luises. Ser médico es muy gratificante, ¿verdad? Especialmente si a uno le salen bien las cosas y los pacientes terminan bien, se alivian de su dolor o se curan, ¿verdad? Eso trae mucha gratificación. De Costa Rica, amo profundamente a un costarricense, que es mi esposo. Entonces, lo que más amo de Costa Rica es a mi esposo, y a continuación lo siguiente que más amo son mis hijos. Mi esposo y mis hijos son costarricenses, mis hijos llevan sangre nicaragüense en sus venas, por supuesto, pero han nacido acá. Soy un costarricense que tiene por un lado una familia de origen libanés. Ellos salieron hablantes del árabe. Además, eran católicos maronitas y entonces la gente les decía turcos. Y a ellos no les gustaba porque realmente ellos se sentían libaneses. Están todos enterrados en el cementerio municipal de La Cueva. Hijos Yamun y Abdalá, Juan Mensabrul, que venía casado con Tambra Miri Palisi. Nací en San José, en la Clínica Bíblica, en 1934. Y después nos fuimos a vivir en Limón. Yo no viviría en ningún otro lugar. Y bueno, lo otro es que
rescatar lo que ya tenemos y mejorar lo que ya tenemos. Cuando uno cumple años, hay ciertas épocas, ciertos aniversarios que son importantes. Son momentos en que lo obligan a uno a reflexionar, a pensar en lo que ha hecho y planear lo que quiere hacer. El bicentenario debería ser eso, pero lo grande, eso pero magnificado. El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes es el colegio profesional más grande del país, con más de 70,000 personas colegiadas. Este es un recorrido que hacemos haciendo honor de la Costa Rica multiétnica y pluricultural que somos, en la conmemoración de este bicentenario. Sí, bueno, eso sería el aporte y la reflexión que se quería generar en torno a esta aproximación de la interculturalidad. Y entonces le doy el espacio a la dirección regional por si hubiere alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doña Alejandra. Realmente ha sido muy provechosa la exposición magistral. Es muy lindo cuando podemos tener la posibilidad de tener ese aprendizaje con alguien que ha interactuado, que es parte del proceso y que ha creado ese aprendizaje. Creo que ha sido, y los compañeros, tanto los docentes, bueno, todos los que se han conectado en la conferencia han hecho comentarios muy lindos en el chat. Ha sido casi imposible poder interpretarlos todos porque han sido múltiples comentarios muy positivos. Doña Alejandra, muy agradecidos de parte de la Dirección Regional, agradecerle también a don Giovanni, por supuesto, que tuvo la iniciativa, ¿verdad? Y a los que hemos estado de alguna forma coordinando para que esto suceda, nos sentimos muy complacidos y muy agradecidos con su participación. Vamos a abrir un espacio, comentarles ahí para que estén tranquilos y tranquilas. ¿Se tuvo algún problema con, don Giovanni, se tuvo algún problema con respecto al tema del link que se compartió para llenar la asistencia? Yo quiero que no se preocupen tanto por la asistencia, que se preocupen más por disfrutar y haber disfrutado toda esta exposición tan impresionante, tan linda, de volver uno creo que a interiorizar muchas cosas que hemos vivido los que somos morenitos, ¿verdad? Los que somos un poco morenitos. Hablaba con mi compañera ahorita que cuántas cosas. Bueno, yo era el candidato número 1 para ser Juan Santamaría, por ejemplo. Eso era algo espectacular, digamos. Eso no me lo quitaba nadie, porque de ahí, con el color de piel de uno y demás, de las características, era fijo que me daban el personaje, digamos. Entonces, así muchos tuvimos que soportar o vivir algunas situaciones que las veíamos como normal, ¿verdad? Como natural lo veíamos,
pero de alguna forma estábamos siendo marginados o de alguna forma discriminados y demás. Pero bueno, ha sido lo bonito y tuvimos que volver a tener algunas remembranzas y remover algunas épocas de nuestra vida, de nuestra niñez, y ha sido muy, muy rico para nosotros. Y nos sentimos, yo siempre les he dicho cada vez que me presento, bueno, soy mi nombre, de donde trabajo, soy agricultor por naturaleza, mi familia es agricultora, venimos de raíces posiblemente también de que en muchas ocasiones no se resaltan o no, muchas veces en nuestra misma sociedad, a veces nosotros mismos nos sentimos como que no nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, y hemos nosotros mismos hemos creado esos espacios para que vayamos perdiendo esa identidad. ¿Con qué se identifica usted? Yo me identifico con la agricultura, con el campo, con una sociedad que nos ha costado montones poder surgir de alguna forma y que hemos tenido que pelear y luchar mucho, como dijo yo, siempre hemos sido muy esforzados y muy valientes, porque en muchas circunstancias, si no hubiésemos tenido ese ímpetu, ese carácter, esa fuerza, posiblemente no hubiésemos podido lograr impactar de alguna forma o lograr algunas metas o objetivos. Pero bien, no es un asunto de contar un poco mi historia, sino abrir un espacio, Giovanni, me decías, ¿verdad?, para ver si hay alguna pregunta. El tema es que están desactivados los audios de los compañeros. No sé si tal vez, Bernal, se puede activar el audio de los compañeros para que hagan alguna consulta de manera oral. Claro, si levantan la mano, en la parte inferior derecha hay un botón donde dice levanto mi mano o levanto la mano y le podemos dar permiso, o si no por medio del chat también. Usted me dice si le damos permiso o no. Ok, hay cuatro personas, Heidi, Floridet, Carol y Leda. Tal vez le vamos dando permiso en ese orden. Heidi, Floridet, Carol y Leda. Muy bien, listo. ¿Se les activa el micrófono? Adelante, doña Heidi. Creo que le dieron el espacio, nada más tienen que activar el micrófono para poder hacer la consulta o el comentario. Heidi Romero Mena. Ok, la vamos a quitar entonces, porque me hablo. Ok, Florida y Salazar tiene el espacio, entonces si quiere activa el micrófono para la consulta, para el comentario. Florida y Salazar. Creo que no. No va a participar doña Florida y tenemos a Carol, que es la otra que tenía la mano levantada. Doña Carol, ¿podría activar su micrófono para que haga su participación? Que creo que tampoco. Creo que tampoco doña Carol. Hay un señor Ignacio que levantó la mano, no sé si le damos don Ignacio adelante. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor, le escuchamos, don Ignacio. Muchas gracias a todos, un placer de parte de la Escuela La Ceniza y los compañeros. Extraordinaria presentación. Yo solo quiero rescatar lo que ella tan magistralmente comenta sobre los cambios de paradigmas y demás. Hace algún tiempo estoy involucrado en algo que fue denominado como la salvaguarda indígena, que básicamente eran los organismos financieros internacionales diciéndonos que no podíamos dejar atrás a estos jóvenes para ingreso en algunas universidades, ¿verdad? Y los muchachos que estudiaban, y muchas veces nosotros mismos en el discurso decíamos tienen que estudiar y volver a sus territorios y hacer algo por ellos y devolver y todo eso. Y eso era algo válido, absolutamente válido. Pero también en algún momento nos pusimos a pensar y también tienen derecho a estudiar y irse a otros territorios y conocer el mundo y hacer lo que quieran. O sea, que no sea solamente un tema de hacer lo que se tenga que hacer porque se diga y punto, sino que se rompen paradigmas, se cambian concepciones en pro de los derechos y de todos esos cambios que forman parte de lo que ahora conocemos a Costa Rica. Muchas gracias, la verdad es que ha sido un verdadero honor compartir con ustedes en esta tarde y escuchar esta
extraordinaria presentación. Eso sería. Claro, eso es tener los espacios de representatividad a la par, ¿verdad? Así como hemos logrado tener figuras profesionales, ¿verdad? Afrodescendientes, ¿verdad? Médicas, médicos, especialistas y demás. Qué maravilla poder decir un gastroenterólogo, ¿verdad? Cabecar, ¿verdad? Y eso que usted dice, don Ignacio, tiene mucho valor, porque a veces decimos, sí, que estudien y que regresen a su territorio. Bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Son, ¿verdad? Y necesitamos representatividad, diría Marielle Franco en Brasil. Necesitamos, ¿verdad? Que le muestren a esos pequeñitos también de su comunidad que escaló y que está, ¿verdad? Que reconoce a sí mismo sus identidades y demás, pero que logró, ¿verdad? Eso que llaman en representación social, representatividad. Por ejemplo, usted hablaba del campo profesional, está perfecto. Veamos también, por ejemplo, la cuestión deportiva. En algo tan recurrente como lo es el fútbol, ¿verdad? Que yo tenga memoria, solo Mincho Mayorga, de la comunidad Bribri, allá en Talamanca, ¿verdad? Bueno, necesitamos más minchos, ¿verdad? Y chicos que salgan y que se destaquen en natación, en fútbol, en voleibol, ¿verdad? O sea, estamos hablando de representación, o sea, que puedan estar hombro a hombro, ¿verdad? Con grandes profesionales, por supuesto, representando todo lo que significó llegar profesionalmente, personalmente, a espacios de reconocimiento. Muchas gracias, don Ignacio. Doña Flor también tiene la mano levantada, no sé si le podemos dar el espacio. Adelante, doña Flor. Doña Flor, no sé si nos escucha. Si no, pasamos nuevamente a Carol, a ver si es que por accidente levantaron la mano. Doña Carol, a ver si le damos el pase a doña Carol. Adelante, doña Carol, nada más activa su micrófono. Creo que tampoco doña Carol, y tenemos a Fabio Retana. Adelante, don Fabio, nada más activa su micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Buenas tardes para todos. Como decía el compañero Ignacio, increíble la presentación, de verdad que un insumo riquísimo, de mucho valor. También quiero, obviamente se están comentando casos excepcionales, ¿verdad? Muchos los que hemos visto, tanto en la presentación como lo que están ahorita comentando. Futbolistas, deportistas en todos los gremios. Vemos, por ejemplo, una boxeadora como Yocasta Valle, que es de ascendencia nicaragüense. Y como ellos nos vamos a encontrar a muchos deportistas, por ejemplo, súper valiosos, súper cargas, digámoslo así, ¿verdad? En el argot propio nuestro. Pero también nos encontramos con profesionales muy bien formados que nos representan, y de igual forma nos encontramos con personas que tal vez no han pasado por una escuela y representan a nuestras comunidades. Nos encontramos a personajes valiosísimos, creo que en todas las comunidades, y muchas veces de ellos no tienen estudios, pero sin embargo son personas con una altísima formación en valores, en el conocimiento del área en que se desarrollan, campesinos que si bien no tienen un currículum formado en universidades, conocen de mucho, ¿verdad? Tienen el conocimiento absoluto para sembrar una semilla y producir con ella un alimento, y muchas veces dejamos de lado también eso, ¿verdad? O sea, hay que valorar a las personas en todos los sentidos. A veces se nos olvida que desde la tierra, ¿verdad? come el científico más avanzado de este planeta. Sin embargo, entonces sí, quiero agradecer la presentación de doña Alejandra, de verdad que es increíble. De hecho, en muchos de los personajes que ella presenta, ahí podemos ver también, ¿verdad? Las culturas aborígenes y demás. Saludos, buenas tardes. Gracias, don Fabio. Gracias, Fabio. Sí, sin ese agricultor no comemos, ¿verdad? Sin esa sabiduría ancestral de cuándo está la yuca, el arroz, el frijol, no comemos. Completamente de acuerdo. No sé si hay alguna otra persona, si no, para ir cerrando, pues quisiera extender un agradecimiento muy especial para
Alejandra. Realmente este tema, lo decía en la mañana, lo digo ahora, es como para quedársenos aquí toda la tarde compartiendo una serie de aspectos. Ahora que el compañero comentaba de algunos deportistas, me vino a la mente las nadadoras, que realmente son de origen, no sé, Claudia Paul y Silvia Paul, que son ticas, pero no son las ticas que comúnmente nosotros llamaríamos ticas, digamos, tienen un origen extranjero, pero son ticas, como vimos en la selección de Francia. Yo creo que estos espacios, compañeros, es muy rico porque nosotros tenemos que ir cambiando de paradigma. Creo que es un cambio de paradigma que tenemos que ir haciendo poco a poco, digamos, en ver la importancia. Y yo desde que llegué aquí a Pérez Celedón he tratado como de enfatizar un poco en cuanto a lo rico que es Pérez Celedón, para contarle a Alejandra que aquí los compañeros que están aquí presentes, muchos de ellos participan, tienen una actividad desde hace muchos años que se llama, un proyecto que se llama Identidad Generaleña. Entonces es un poco parecido al Festival de las Artes, pero lo hacen los docentes, los educadores. Entonces participan en pintura, en baile, bueno, en poesía, en cuentos, en historias. O sea, es rescatar mucho la identidad del generaleño. Y yo les decía a ellos que ustedes se adelantaron incluso a la política educativa y a la política curricular, que fue ya después de que ellos iniciaron con esta iniciativa. ¿Por qué? Porque creo que aquí el educador está un poco posicionado en la importancia de rescatar los valores, lo que es propio del generaleño. Y yo decía, bueno, qué dicha que eso se vino a dar acá, y cuando yo llegué, pues obviamente impulsar y apoyarlos en todo lo que se pueda. Y es porque luego estamos impulsando también un proyecto de ley para que se declare, yo le comentaba a Alejandra y los compañeros creo que ya conocen que estamos impulsando un proyecto de ley para que se declare el 12 de marzo como un día de interés histórico, para conmemorar esa fecha histórica que fue el inicio de la revolución, en donde muchos generaleños dieron su vida o perdieron una vida en un enfrentamiento que nunca debió ocurrir. O sea, incluso por eso se habla de una conmemoración de un hecho histórico lamentable y doloroso para nuestro pueblo. Entonces, ese tipo de cosas las hemos ido rescatando, y en el documento que les mostraba al inicio, ahí también queremos rescatar pequeños grandes aportes culturales que hace nuestra región para el país y para el mundo. Entonces, qué bonito es escuchar a Alejandra, que nos viene a romper algunos paradigmas que todavía, aunque de forma inconsciente, todavía tenemos. Entonces, mi reconocimiento por eso, Alejandra, porque realmente, incluso, como yo les decía a ustedes temprano, cuando yo proponía que fuera una charla para profesores de estudios sociales y de cívica, y que usted me decía, es que el tema no es de ellos, el tema es de todos, y tenemos que iniciar con una población que no tenga todavía estructuras mentales tan apartadas de lo que debería de ser realmente el respetar y el rescatar el artículo 1 de la Constitución Política. Y obviamente la política educativa y la política curricular, que amplísimamente hablan del rescate de lo nuestro, el que nosotros valoremos, el que nos sintamos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hemos hecho. Entonces, pues, creo que con guante blanco nos dio una bofetadita de realidad para que sintamos realmente que nosotros somos muy importantes desde nuestras trincheras para hacer ese cambio de paradigma, y creo que a algunos de nosotros nos va a costar un poquito, porque todavía seguimos sintiéndonos, algunos nos sentimos blancos, en el mal sentido de la interpretación que se hacía históricamente, y otros, como yo, inditos y en el mal sentido también de lo despectivo que significaba o significa todavía para algunas personas estas identificaciones un poco discriminatorias, podríamos decirlo. Porque me encanta, correcto, porque me encanta la poesía aquella de Soy Negra, ¿cómo se llama esta mujer que escribió esta señora Campbell? Perfecto.
Y es que es eso, o sea, ¿qué importa? Yo soy lo que soy, debo sentirme orgulloso de serlo. Y aquí en Pérez Celedón tenemos una gran riqueza porque no estamos hablando de que tenemos de comunidades que hay de todo, aquí hay de todo. Sabemos los ticos que somos una mezcolancia de sangre que yo no tengo ni idea. Exacto. De qué sangre tengo. Tengo sangre, no sé, española o indígena, pero no sé ni de cuál grupo indígena. O sea, yo no sé cuál es mi origen exacto, de dónde vengo. O sea, yo sé que soy tico y el tico es una mezcolancia de sangre y eso me hace más rico que cualquiera otro que tiene una sangre demasiado pura. Entonces, creo que es como ir cambiando a los niños desde chiquititos esos paradigmas que a nosotros nos metieron. No, y que ya hemos visto que defender un tipo de sangre pura ha matado 8 millones de personas en el mundo. Muchos millones en este planeta, correcto. ¿Verdad? Es decir, ahí podríamos estudiar el caso de Ruanda en 1993 con el genocidio, podemos estudiar el caso judío de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? 1939, 1945. Es decir, cuando yo empiezo a establecer categorías de sangre, nos matamos, porque entonces surge el concepto de jerarquía y entonces surgen los permisos para hacer esos genocidios, pero permisos inventados, ¿verdad? Yo mato, hago exterminio, ¿verdad? Porque yo soy sangre XYZ, ¿verdad? Es importante, hay un comentario de la compañera Griselda que dice, excelente, me fascina, soy indígena bruca y me ha costado sobrevivir en el recinto. Efectivamente, compañera, creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar el paradigma, nosotros como educadores ya en las aulas, y por eso cuando Alejandra me dijo de eso, y yo dije, oh, sí es cierto, entonces preescolar, de hecho en la mañana estuvimos con preescolar porque ahí es donde vamos a iniciar a formar a nuestros estudiantes y a formarlos creo que de una forma que es precisamente respetando esos fines de la educación que nos exponía Alejandra ahora en su exposición, valga la redundancia, y es precisamente lo que la política educativa nos enseña, la persona como centro del proceso educativo, no la persona tal o la persona cual, no, el ser humano como centro de un proceso educativo, y vean qué importante y qué atinado, sujeto transformador de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Bueno, educar a esos estudiantes para una nueva ciudadanía que marquen ese cambio, que realmente son la persona como tal, el centro de este proceso y que va a transformar la sociedad. Lo que nosotros hagamos de nuestros estudiantes en este momento es lo que va a hacer que nuestra sociedad pueda cambiar para unos mejores valores de inclusión, de respeto hacia las diferencias culturales, económicas, sociales y lo que sea. Entonces, pues Alejandra, no me queda más que agradecerle enormemente la actividad y a ustedes, compañeros docentes, de verdad agradecerles muchísimo esos comentarios tan bonitos que han expresado con la compañera Alejandra, que realmente se ha sacrificado mucho para estar aquí con nosotros, ha corrido desde las 4 de la mañana, viene de camino, entonces me imagino que ya está cansadita. Entonces, y pues sí, de verdad que es mi reconocimiento y mi agradecimiento. Alejandra, tal vez unas palabras para despedirnos a los compañeros. Sí, yo creo que es perder el miedo, ¿verdad? Cuando el discurso durante tantos años nos ha dicho que esto pinta para estudios sociales, pero al final soy yo como maestra en mi escuela donde registro y tengo todo el escenario cotidiano, desde que entran a las 7 de la mañana y se me van a mediodía o entran a mediodía y se me van por la tarde, al final de cuentas, interculturalidad es cotidianidad. Y por eso es que la escuela es fundamental, ¿verdad? Porque lo que nosotros hagamos, lo que nosotros formemos o deformemos, ¿verdad? Eso pesa en ese chiquito para toda la vida. Entonces, al final, en medio de esto ya sabemos que la historia ha sido importante, pero al final la historia es de todos y todas. Correcto. La conformación y el tratamiento y el trabajo que hagamos de eso es fundamental. Y cierro con esto. En el chat me hablaban de motivación, sí. No hay que perder la motivación. ¿Por qué? Por nuestra vocación docente. En el momento que a mí llega alguien y me recuerda lo que usted hace es valioso y la interculturalidad está en sus manos, yo no le tengo que envidiar nada al doctor XYZ, ¿verdad? Con un doctorado muy bien ganado y todo lo demás, pero es que los chiquitos son míos, están en mis manos. Y la escuela es agente de cambio. Agente de cambio, absolutamente. La compañera Patricia nos dice que ella, bueno, es docente de una escuela indígena, la única escuela indígena del cantón, es la escuela China Quichá.
y dice que ha sido una experiencia que ha ampliado mi cosmovisión, Claro. y se siente muy orgullosa. Claro. Entonces, aquí hay muchísimos comentarios. Tal vez disculparnos, compañeras y compañeros, con todos, porque hay una gran cantidad de comentarios que no hemos logrado leer por el tiempo, y entonces algunos están muy arriba y no los he logrado ir viendo, pero sí algunos Para la comentarios muy colega positivos. La colega Boruca Grace, en el documental número 4, sale referenciado un miembro de la comunidad, ¿verdad? El maestro Mario Lázaro Rodríguez, ¿verdad? Haciendo referencia de su trabajo en la comunidad Boruca, en su ejercicio docente. Entonces, intentamos poder abrazar, ¿verdad? Todos los grupos y que todos tuvieran, pues, un poquito de poder compartir, ¿verdad? Y me gustó mucho el comentario que hizo de forma oral no sé si fue don Ignacio, don Douglas, que hablaban de en el momento en que para el momento era aceptado pedir que se formaran y regresaran a sus territorios a hacer su trabajo. Y me trajo a la mente, en el momento en que él estaba hablando de eso, la compañera esta que es médico, que se graduó, creo que fue en Cuba, que es allá de la zona mía, porque yo soy del sur. Sí. Que uno dice, pues vea qué importante, o sea, es como romper los paradigmas, y les cuesta mucho cuando existe ese tipo de discriminación, y aunque nosotros nos sintamos los ticos pura vida, los ticos somos buenos para discriminar. Entonces creo que es, ok, ¿hasta dónde? Yo creo que es como hacer un examen de conciencia y decir, sí, fíjate que yo cuento chistes que son xenofóbicos, que son racistas, entonces, ¿cómo los evito? O sea, por más que me dé risa algún chiste que es xenofóbico, evitarlo, porque al final eso puede herir a una persona. Y si hiere a una persona, creo que estamos haciendo cosas incorrectas. Entonces, vean que es un pequeñísimo cambio, incluso que nos va a costar, porque romper un paradigma, como por ejemplo decir, por Dios, pero es un chiste, eso no le hace daño a nadie. Eso es lo que tengo aquí en la mente. Pero en la realidad, en la cotidianeidad, sí hace daño. Hay personas que no se sienten bien con esas risas que nosotros provocamos, con chistes que pueden ser xenofóbicos, racistas o discriminatorios de alguna forma. ¿Qué cosas tan sencillas? Estamos lesionando. Correcto. Bueno, ahí creo que hay muchos agradecimientos. Una mujer preparada, gracias a la Dirección Regional por brindar la conferencia. Muchas gracias, doña Rosa. Es el tío de ella, de doña Griselda. Ve qué casualidad. A su tío le hacemos un homenaje en el cuarto documental. Fácil, ustedes se meten a YouTube, ponen capítulo número 1, Colipro, Bicentenario, y ahí sale el 1, 2, 3, 4. Hay 4 documentales que, bueno, ahora son las 3 y 2 minutos, ya me puedo poner el otro sombrero, porque estaba como director regional, ahora puedo hablar de que soy tesorero también en la Junta Directiva de Colipro. Y vean, súper recomendado. Es un trabajo que costó muchísimo, mucho tiempo, muchas horas de muchas personas. Pero compañeros, realmente es un trabajo espectacular. Vean los 4 documentales. Yo es que vi el primero y no me pude aguantar de ver. Los 4 los vi cuando salieron, porque me mandaron el enlace en el correo Colipro, que por cierto es importante que ustedes conozcan qué Colipro. Bueno, ahí ya lo está mandando el compañero, el enlace. Los 4 documentales están, que no sé por cuál decir que es el mejor, porque todos son excelentes. Entonces, los compañeros del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, pues yo les había mandado un agradecimiento de mi parte con el director ejecutivo, pero bueno, ahora lo hago a través de la compañera Alejandra. Y para ustedes, compañeros, súper, súper recomendado. Vean esos documentales, son increíbles. Para efectos de cambiarnos a nosotros también un poco la visión que tenemos de lo que es interculturalidad, y decirles que para mañana vamos a tener una conferencia con el doctor Queens Duncan a partir de las 10 de la mañana. No pudimos traerlas a todos ustedes por la cuestión de espacios y nos quedaba un poquito difícil, pero si alguna está desocupadita después de las 10 de la mañana, les recomiendo que se metan a la página de Facebook de la Dirección Regional, y ahí lo vamos a estar transmitiendo en vivo. Entonces, quedan totalmente invitados para que vean. Es otro personaje como doña Alejandra Macuc, que tiene un gran conocimiento de este tema y que de verdad le llama a uno a escuchar.
y a aprender, porque no es solo escuchar, es aprender y entender que a veces estamos equivocados por más que nos sentíamos tan seguros de ciertos paradigmas. Entonces, creo que quedaríamos hasta aquí. Doña Alejandra, muchísimas gracias, que Dios me la bendiga y a todos ustedes. Estamos para servir. Gracias a cada una y a cada uno. Buenas tardes.